En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él para la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y una palabra a todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Pues, buenos días. Hoy toda la Iglesia celebra a San Francisco Javier, uno de los grandes santos españoles que evangelizaron con un gran ardor en el corazón, ardor por amor al Señor y por amor a las almas. Y con esa frase que tanto ha marcado de José María Pemán en El Divino Impaciente, la obra que nos habla de San Francisco: hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde el tiempo. Así que vamos a escuchar el Evangelio precisamente para no perder el tiempo en esta mañana. Del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a casa, se le acercaron los ciegos. Jesús le preguntó: «¿Creéis que puedo hacer eso?». Respondieron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Hágase en vosotros según vuestra fe». Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente: «Mirad que nadie lo sepa». Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Bueno, hemos leído este pequeño relato, estos apenas 4 versículos, donde el evangelista San Mateo nos narra la curación de dos ciegos. En primer lugar, llama la atención que se nos introduce el evangelio así: cuando Jesús iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando. ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde sale? Jesús ha salido de la casa del magistrado, de haber resucitado a su hija que estaba dormida. Y en el camino le siguen estos dos ciegos que no han visto con sus ojos, pero sí han escuchado que Jesús ha hecho un milagro poderoso. Ha resucitado a una niña que parecía que estaba muerta, pero estaba dormida. Entonces le siguen por el camino y le empiezan a gritar: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». En primer lugar, llama la atención este título con el cual invocan y llaman a Jesús: Hijo de David. Sabéis que es uno de los grandes títulos mesiánicos, pero además es curioso, ¿por qué? Porque el rey David, una de las cosas por las cuales no se caracteriza precisamente es por el tema de la curación, pero sin embargo vemos que en distintos momentos del Evangelio a Jesús se le llama así Hijo de David para pedirle una curación. ¿Por qué es esto? Porque mirad, es verdad que el rey David no se caracterizaba por el don de la curación, pero sí un descendiente directo suyo, que fue Salomón. Por tanto, también Salomón era hijo de David, era descendiente de David, y Jesús se inserta dentro de toda esta línea davídica. Por lo tanto, al invocarle con este título, también se hace referencia a toda la dinastía davídica, especialmente a Salomón, al cual se le invocaba también en este sentido. Y sobre todo es verdad que vamos a ver en el Evangelio, ahora cuando llegue el final lo vamos a contemplar, este cierto reparo de Jesús por ciertos títulos que a él se le aplican, especialmente determinados títulos mesiánicos como el de Hijo de David. ¿Por qué? Porque el Hijo de David estaba asociado a ciertos movimientos belicosos que buscaban pues como cierta revolución política contra el poder romano. Entonces Jesús tiene cierto reparo ante estos títulos y por eso encontramos muchas veces que Jesús habla del Hijo del Hombre, especialmente cuando anuncia su pasión. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. ¿Por qué? Porque Jesús quiere distanciarse de esa cierta noción política del Mesías. Y esto es entendible, porque hemos visto, además en el siglo XX, ciertas tentativas de volver como al reinado, digamos, político de Cristo, a la liberación política de Cristo, sin recordar que la mayor liberación que Cristo nos ha traído, ya hemos hablado de esto a lo largo de esta semana, en los distintos evangelios, es la liberación del pecado. No simplemente una liberación económica,
una liberación social, una liberación política, sino que la mayor liberación que nos ha traído Cristo es la liberación del pecado. Y continuamos con el Evangelio. Al llegar a casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer eso? Respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe, y se abrieron los ojos. ¿Sabéis que en el Evangelio todo el tema de los ojos, todo el tema de la visión, está asociado a lo que, diríamos, el tema de la fe? Según la antropología israelita, según la antropología bíblica, nosotros entendemos, espero no meter la pata mucho en el campo de la biología, que es el sol, y luego nuestra percepción la que suscita un poco los colores, etc. Pero los israelitas pensaban que los hombres tenían como pequeñas lámparas dentro de los ojos, que eran las que les permitían iluminar los objetos que contemplaban. Claro, cuando un hombre se quedaba ciego significaba que esa lámpara que él tenía en su ojo se quedaba apagada. Es decir, estaba como o reducida al mínimo o directamente no había fuego, no había luz. Entonces es significativo el Evangelio porque Jesús toca los ojos y entonces les devuelve la luz, comienzan a ver. Y es precisamente lo que hace Cristo con el don de la fe. ¿Por qué? Porque Cristo toca nuestros ojos y los ilumina para que podamos creer. Es decir, no es que simplemente crean porque Jesús hace el milagro, sino que porque Jesús les toca los ojos, entonces es cuando empiezan a creer. Y es cuando les dice: hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Y esto es precioso, porque recordar que el don de la fe es un auténtico don, es un auténtico regalo que se nos ha transmitido, pero es ante todo una iluminación que el Señor hace en el alma del cristiano. Y luego al final, pues llama la atención lo que les ordena Jesús. Mirad que nadie lo sepa. Es decir, y además en el Evangelio aparece como entre exclamaciones. Mirad que nadie lo sepa, es decir, severamente. Mirad que nadie lo sepa. Y sin embargo vemos cómo enseguida se nos dice: ellos en cuanto salieron divulgaron su fama por toda aquella comarca. Es decir, le desobedecen al instante. Aquí hay dos temas. Un primer tema es el secreto mesiánico, y es que ya os he hablado un poco de este reparo que tenía Jesús en utilizar determinados títulos, determinadas denominaciones. ¿Por qué? Porque se podía malinterpretar la misión que él venía a traer. Se podía malinterpretar cuál era, pues, la identidad de su misión. Como tantas veces podemos malinterpretar nosotros nuestra identidad como cristianos o nuestra identidad como iglesia. Y yo esto lo pienso muchas veces, que la iglesia no es simplemente una ONG que ha venido a satisfacer todas las necesidades del mundo. Recordad las palabras de Jesús: a los pobres los tenéis siempre con vosotros. Es decir, la mayor misión de la iglesia es la de iluminar a las gentes. No simplemente darles una pequeña luz sobre... No, iluminar a las gentes que viven inmersas en la ceguera del pecado, a imagen de lo que Cristo hizo. Y por tanto, Jesús lo que quiere hacer es distanciarse de esta noción política, más bien diríamos esta connotación política que tenía el mesianismo en el momento en el cual él se encarna. Pero vemos, sin embargo, el acto de desobediencia de los dos ciegos. ¿Por qué? Porque mirad, hay una cosa que Jesús nos quiere enseñar con este Evangelio, y es que no tenemos tanto que hablar de nosotros, sino hablar de las acciones que el Señor hace en nosotros. Y me intento explicar. Cuando nosotros rezamos en las vísperas el Magnificat, esa oración de exultación de la Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor, de alguna manera vemos que la Virgen vive todo eso desde la humildad. Es decir, vive su vocación, vive su ser Madre de Dios desde la humildad de su condición, viendo todo lo que Dios está haciendo en ella. Y va repasando un poco todas las etapas de la historia de la salvación. Y es lo que tenemos que buscar en nuestra vida, especialmente, por ejemplo, cuando damos testimonio. Porque a veces en los testimonios puede haber un punto en el cual nos centramos en lo que nosotros éramos antes del Señor. Esto lo veo mucho, ¿no? Que como que damos mucha prioridad a lo que éramos nosotros antes del Señor, y yo. Habla de lo que el Señor ha hecho en ti, porque eso es lo fundamental. Que lo demás, pues es verdad que es tu vida, es el momento en el cual Dios ha tocado tu corazón y está perfecto. Pero sobre todo, que el hilo conductor de la historia de tu vida sea el Señor y no seas tú. Y es lo que el Señor nos trata de enseñar también con este Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nos toca ser testigos de la fe,
es verdad que es muy importante pues esta parte, la del testimonio, no ser simplemente pues grandes maestros, grandes eruditos. Ya sabéis lo que decía el Papa Santo Pablo VI, que lo que nuestro mundo necesita no son simplemente educadores, sino también testigos de la fe. Pero en el momento de ser testigos, de dar testimonio, sobre todo ver lo que Dios ha ido haciendo en mí y dar testimonio de eso, no simplemente de mí mismo, porque al final mi vida pues es muy pobre, pero a los ojos de Dios mi vida es preciosa, y sobre todo porque Dios va obrando poco a poco en ella. Y bueno, ya está, ahí me quedo, que no me quiero alargar mucho más. Simplemente pues este relato de los dos ciegos pues es un relato que nos habla de la fe, nos habla de la misión del Hijo de Dios y nos habla por supuesto de lo que Cristo ha venido a hacer. Y también os recomiendo, esto como final, ir leyendo durante estos días no solamente el Evangelio, que es lo que intento comentar aquí con vosotros, sino también leer las primeras lecturas, porque, bueno, esto siempre, ¿no? En cualquier Santa Misa, pues siempre la primera lectura va en conexión con lo que se nos dice en el Evangelio normalmente, pero especialmente en el tiempo del Adviento. ¿Por qué? Porque la lectura del Antiguo Testamento, en concreto tomada estos días del profeta Isaías, nos ayudan a comprender el Evangelio, y el Evangelio nos ayuda a comprender lo que se contiene en el Antiguo Testamento. Y como decía un profesor mío de Sagrada Escritura en el seminario, el mejor libro para interpretar el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, y precisamente porque en esta profecía de Isaías se nos habla de que sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Pues nada más, después de esta pequeña recomendación, que paséis un buen día, y bueno, especialmente los educadores, adolescentes, niños que estáis en los colegios, que disfrutéis del pedazo de acueducto que se nos viene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Si se me olvidaba, como me he puesto a hablar, soy un desastre y se me olvida todo lo que yo tengo pensado. Os recomiendo en este día 2 lecturas buenísimas de San Francisco Javier, que a mí siempre como que pues me han iluminado mucho. De hecho, hay alguna que me la he leído hasta 2 veces, que es la del Oriente en Llamas, que es una novela biográfica de San Francisco Javier, y la segunda, que es de un autor nuestro, español, como no, la de José María Pemán, El Divino Impaciente, que lo leamos porque leer a los santos es importante para quedarnos empapados por esa lectura espiritual, y sobre todo tener a grandes modelos en nuestra vida, que no son simplemente los influencers, personas destacables en la sociedad, sino que nuestros modelos, nuestros compañeros de viaje, son los santos. Que paséis un buen día. Ave María Purísima, sin pecado concebida.